Hace algunas semanas saqué un video donde mencionaba 10 horrores comunistas y pensé que con eso bastaba. Pues me equivoqué. Ustedes empezaron a dejar comentarios, recuerdos, anécdotas y me di cuenta de que 10 se quedaban cortos para describir ese gran laboratorio de locuras y tonterías que ha sido Cuba. Por eso hoy traigo algo distinto, una compilación de la gran mayoría de esas genialidades fracasadas. Hasta ahora he recopilado unas 64 estupideces, horrores y errores comunistas. Están organizadas por temas, explicadas en lenguaje sencillo para que puedas verlo con calma o incluso solo escucharlo mientras haces otras cosas. Esta lista no es cerrada ni perfecta, al contrario, la idea es que crezca con tus recuerdos y con los de tu familia y amigos. Si viviste uno de estos inventos en carne propia, si en tu zona hubo otro disparate que aquí no menciono, este es el espacio para dejarlo escrito. Así que antes de seguir te pido 3 cosas muy concretas. Primero, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque esta serie va a seguir creciendo. Segundo, comparte este video con ese amigo que todavía dice, la idea era buena, lo que falló fue la implementación. A ver si después de esas 64 sigues repitiendo lo mismo. Y tercero, déjame tu comentario con el horror que tú recuerdas para añadirlo en futuras versiones de esta lista. Vamos a hacer entre todos la memoria completa de este desastre. No para recrearnos en la desgracia, sino para que nadie pueda decir mañana que no sabía lo que pasó. Ahora, comenzaré con el bloque de la agricultura. Imagina un país lleno de buena tierra y sol, donde la gente sabe sembrar porque lo ha hecho toda la vida. Ahora imagina que, por encima de todo eso, se sienta un tipo con uniforme verde olivo que decide que el campo se va a manejar desde un escritorio a base de inventos y caprichos. Eso fue Cuba durante décadas. En este primer bloque vamos a hablar de las locuras en el agro y también la ganadería. El café, las naranjas, el arroz, las vacas milagrosas, la pangola, los búfalos, las avestruces y hasta el puerco en el baño. Todo eso que tú has vivido o escuchado, pero ordenado. Siempre con la misma fórmula que utilizaré a través de toda esta serie. ¿Qué prometieron? ¿Quién mandó a hacerlo? ¿Qué pasó en la realidad? ¿Y dónde se jodió todo? Comenzaremos con el café, los cítricos y el arroz. El cordón de La Habana, horror número 1, y el café alrededor de la ciudad. Esto sucede sobre todo entre los años 67 y 70. ¿Qué era? El cordón de La Habana fue una franja agrícola alrededor de la capital, sobre todo en el oeste y el sur. Zonas de Marianao, La Lisa, Boyeros, Arroyo Naranjo, Regla, Guanabacoa, etc. La idea era llenar todo eso de café y frutales para que La Habana comiese de su propia corona verde. ¿Qué prometieron? Pues que la ciudad tendría comida y café cerca, muchos empleos nuevos y un ejemplo para el mundo de cómo el pueblo conquistaba la tierra. ¿Quién estuvo detrás de esa idea? Pues Fidel. A finales de los años 60, el INRA también, Instituto Nacional de Reforma Agraria, el partido, los sindicatos, las escuelas, todo el mundo repitió la orden. Criticar al cordón era buscarse problemas. ¿Y qué pasó de verdad? Pues talaron monte, marabú alrededor de La Habana, sacaron de sus trabajos a obreros, estudiantes y soldados para sembrar café caturra y otras cosas. Se sembró donde hubiese un hueco, lomas bajos, suelos salinos, zonas pegadas al mar. Mucha gente sembrando sin saber, con pocas herramientas, regando como se podía. Después de la siembra, muchas áreas se quedaban casi sin atención hasta la siguiente movilización. ¿Dónde se jodió todo? Pues el café no es hierba mala, necesita buen suelo, sombra y cuidado. Sembraron en muchos sitios donde no debía, con gente sin experiencia y sin mantenimiento. Resultado, miles de matas secas, maleza y abandono. Un cinturón de tierra castigada, no de producción. ¿Qué nos deja todo esto como experiencia? Que el campo no se dirige a gritos desde un podio. Si no escuchas al que sabe de suelos y clima, lo que recoges no es comida, es fracaso. Horror número 2. La campaña del café Caturra por todo el país. Esto sucede entre la segunda mitad de los años 60 y los 70. Primero, ¿qué es el café Caturra? Pues es un café de variedad arábica, que es una planta más bajita que otras, puede dar buen rendimiento, necesita zona fresca con altura y sombra. En otros países funciona bien cuando se siembra donde toca. ¿Qué prometieron con él? Que por ser bajito y productivo, el Caturra iba a multiplicar la producción de café en Cuba. Que con eso habría café para el pueblo y hasta para exportar. ¿Quién lo mandó? La misma cúpula, con Fidel por supuesto al frente. El mensaje era, hay que sembrar Caturra donde sea, porque es lo moderno. ¿Y qué pasó de verdad? Pues pueden imaginar. Las posturas del Caturra viajando en trenes y camiones de una provincia a otra. Cooperativas y fincas obligadas a meter café donde antes tenían otros cultivos.
Si vivías en una zona plana y calurosa, igual te tocaba sembrar caturra, aunque no fuera el clima ideal. ¿Dónde se jodió todo? Pues el caturra, sembrado fuera de su clima, se enfermaba, producía poco o se moría. Muchas siembras se perdieron. La cuenta de esfuerzo y recursos frente al café real fue malísima. ¿Qué nos deja esa experiencia? Pues que no puedes mandar un mismo cultivo para todo el país porque sí. El café no entiende de consigna, entiende de altura, sombra y suelo. Horror número 3. El gran plan de cítricos en Hawái Grande y otros polos. Esto sucede como expansión en los años 70, funciona en los 80 y se cae completamente en los años 90. ¿Dónde estaba? El núcleo más famoso estaba en Hawái Grande, Matanzas. También hubo cítricos en la isla de Pino y otras zonas del país. ¿Qué prometieron? Pues hacer uno de los mayores polos citrícolas de América Latina. Montar fábricas para jugos y concentrados, vender a la Unión Soviética y otros países y garantizar cítricos para el cubano de a pie. ¿Quién lo mandó? Pues siempre el mismo. Y también los ministros de la Agricultura con crédito, máquinas y asesorías del campo socialista, el CAME. ¿Qué pasó de verdad? Se desmontaron grandes áreas y se llenaron de naranjas y toronjas. Se construyeron fábricas, carreteras internas, barrios para trabajadores. Durante los años 70 y 80 hubo mucha producción, sobre todo para la exportación. Lo mejor se iba afuera. Al cubano le tocaba poco y de vez en cuando. ¿Dónde se jodió todo? Pues todo eso dependía de varias cosas. Petróleo barato, piezas importadas y mercados garantizados por la Unión Soviética. Cuando llegó el periodo especial, los años 90, las piezas faltaron, el combustible se recortó considerablemente, la Unión Soviética desapareció como cliente y nada, las fábricas empezaron a pararse, los árboles se descuidaron, muchas áreas se abandonaron. ¿Qué nos deja todo esto como experiencia? Que si tu éxito depende casi entero de un padrino externo, cuando el padrino se cae, te vas abajo con él. Hoy, con todo ese pasado de potencia de cítricos, encontrar una buena naranja en Cuba es casi un lujo. Horror número 4. Los planes de arroz exportador. Esto comienza en los años 60-70, se expanden en los 80 y se rompen completamente en los 90. ¿Dónde estamos? Pues sobre todo en proyectos como el sur de Jíbaro, Santi Espíritu, zonas de Las Tunas, Granma y otras áreas planas que se convierten en arroceras con canales y máquinas. ¿Qué prometieron? Desmontar miles de hectáreas, construir canales, estaciones de bombeo, secaderos, silos, producir tanto arroz que no solo alcanzara, sino que se pudiese exportar. ¿Quién lo mandó? Otra vez la dirección del país con Fidel dando discursos de arroz para el pueblo y para el mundo. ¿Y qué pasó? Pues hicieron grandes obras, canales, carreteras internas, sistemas de riego. Durante un tiempo salieron buenas cosechas, pero todo iba amarrado a la maquinaria cara y a mucho consumo de combustible. Con el periodo especial en los años 90, las máquinas paradas por faltas de piezas, canales de centros llenos de maleza y sedimento y rendimientos que se vinieron completamente abajo. ¿Y dónde se jodió todo? Pues el arroz salía caro. Sin petróleo ni repuestos baratos de los soviéticos, ya no se podía sostener el sistema igual. La meta de exportar el arroz nunca se cumplió y el país siguió comprando arroz afuera. ¿Qué nos deja todo esto como experiencia? Que un plan no es bueno por ser grande, sino por ser sostenible. Aquí se construyó una máquina enorme con gasolina prestada. Cuando se acabó la gasolina, se acabó la magia. Pasemos al segundo tema, la ganadería científica y genética destrozada. Horror número 5, la vaca récord y la revolución ganadera. A finales de los 70 y de los 80. Que era una vaca que batió todos los récords de litros de leche en un año, se convirtió en una estrella nacional. Se usó como símbolo de que el socialismo podía hacer maravillas con la ganadería. Prometieron que ese modelo se iba a repetir por toda Cuba y que el país iba a estar lleno de leche. ¿Quién lo mandó? Pues, por supuesto, Fidel tomó esa vaca como una bandera y el Ministerio de la Agricultura y la prensa se encargaron de convertirla en un mito. ¿Qué pasó de verdad? Pues se hicieron reportajes, visitas, discursos, pero alrededor, en el resto del país, los problemas seguían. Mal pasto, poco pienso, instalaciones malas, ganaderos controlados hasta para sacrificar una res enferma. No se cambió el sistema, solo se explotó este famoso caso de ubre blanca. ¿Dónde se echó todo a perder? Pues que una vaca récord no convierte un país en una potencia lechera. El niño de a pie siguió sin ver el famoso vaso de leche diario, que podemos sacar como experiencia. Que el gobierno se enamoró de un ejemplo bonito y no arregló el desastre de fondo.
Una vaca no puede cargar sobre sus ubres una economía completa. Error número 6. Horror. Matar al cebú para meter la vaca fina en los años 60 y 70. ¿Qué era? Pues el cebú es ganado rústico que aguanta calor, bichos y hasta pastos pobres. La idea oficial fue cambiarlo por razas finas, Holstein y cruces, que dan más leche en países fríos. ¿Qué prometieron? Que con esas vacas finas Cuba iba a producir mucho más leche por animal. Por supuesto, esto fue una idea también de los centros de genética y dirigentes del sector mientras trataban de mostrar la ganadería moderna a Fidel. ¿Qué pasó? Pues se sacrificó o desplazó mucho cebú bien adaptado. Se metieron razas que necesitan buen alimento, sombra, veterinario frecuente. Pero el campo seguía igual. Poco pienso, instalaciones malas, control por arriba. Todo esto se desgració cuando la vaca fina sin cuidado se enferma, produce menos y sale hasta más cara. Se destruyó una ganadería que por lo menos aguantaba el ambiente y no se logró el salto de leche prometido. Como experiencia podemos sacar que no puedes meter un Ferrari en un camino lleno de fango y esperar que funcione mejor que un Jeep viejo. Horror número 7. Pastos y métodos milagrosos. Pangola, guasín, etc. Muy presente todo esto en los años 70 y 80. ¿Qué eran? Pues pangola es un tipo de pasto que bien manejado puede dar buen forraje. El pastoreo guasín y otros sistemas son formas organizadas de mover el ganado por potreros para aprovechar mejor la tierra, o sea, rotándolo. ¿Qué prometieron? Pues que con estos pastos y sistemas todo iba a mejorar, más carne, más leche, más eficiencia. ¿Quién está detrás de esta idea? Pues ministros, técnicos y cuadros que presentaban estos métodos como la solución y por supuesto conseguían el apoyo de arriba. Desde el punto de vista práctico, esta idea, en vez de probar donde tenía sentido, lo que hizo fue lo siguiente. Esta finca ahora tiene que trabajar con tal sistema, tuviese o no tuviera cerca, aguas o condiciones. Poco entrenamiento para los guajiros, casi nada de recursos para hacer las cosas bien. Donde se jode todo. El método puede funcionar con recursos y disciplina. Aplicados en condiciones, se convierte en carga. En muchos lugares funcionó más o menos, en otros solo añadió complicación. Como experiencia, la técnica no es magia. Si tú no le das al productor lo que necesita, ningún nombre extranjero va a salvar la finca. Horror número 8. Los búfalos que iban a salvarlo todo. En los años 80 y que siguen todavía en los 90 y 2000, ¿qué era? Búfalos de agua importados con la idea de que trabajan mejor en el fango, aguantan más, dan carne y leche. ¿Qué prometieron? Que eran perfectos para las condiciones duras de Cuba y que iban a hacer un salto en la ganadería. ¿Quién lo mandó? Pues dirigentes ganaderos y políticos siempre buscando la próxima solución. ¿Qué les parece? Pues realmente lo que pasó fue algo totalmente diferente, como pueden imaginar. Se crearon rebaños y unidades de cría. En algunos lugares se integraron bien y dieron resultados. En otros quedaron como proyectos bonitos en papeles, pero poco visibles en la mesa de cubanos, donde se jodió todo. El búfalo por sí no solo no arregla. Hay un problema fundamental, que es la falta de pienso, la mala gestión, la ausencia de libertad para producir. Al final fue otro animal más metido en un sistema que ya estaba roto. Como experiencia, el problema no es de la especie, es de modelo. Puedes cambiar la vaca por el búfalo y el resultado va a ser el mismo si gobiernas igual. Horror número 9. Ovejas de lana fina y camellas lecheras. Estos fueron proyectos puntuales, sobre todo en los 70 y 80, que eran pues granjas para producir lana de ovejas finas en lugares como Tumba 4, esto cerca de Jaruco, experimentos para sacar leches de camellas en zonas como Los Naranjos, que prometieron que iban a diversificar la producción, traer lana y leche de lujo, mostrar que Cuba podía hacerlo todo. Pues esto fue una idea de cuadros con ganas de lucirse con planes especiales y una dirección que compraba cualquier proyecto raro si sonaba moderno. En la realidad, se importaron animales, se construyeron instalaciones, se hizo propaganda, pero el impacto real en la comida y la economía del país fue mínimo. Mientras tanto, la carne de res, cerdo y la leche normal seguían en crisis. Todo esto donde se chivó es que eran proyectos caros y complicados para un país que ni siquiera podía producir y garantizar lo básico. Quedaron como curiosidades que casi nadie vio de cerca. ¿Qué nos deja como experiencia?
Que jugar a hacer cosas finas cuando falta lo elemental es una falta de respeto al hambre de la gente. Este es el grupo de temas ahora. Son animales salvadores y proteína de laboratorio. Horror número 10. Puerco en el patio, en la azotea y en el baño. Esto empieza fuerte con el periodo especial de los años 90 y sigue después. ¿Qué era? Pues la casa convertida en un corral. Puerco en el patio, puerco en la azotea, puerco en el cuartico del baño, incluso en los baños que se usaban como un chiquero. ¿Qué prometieron? Bueno, aquí no hubo promesa. Hubo silencio, la economía se hundió y nadie dijo no podemos darle carne al pueblo. ¿Quién lo empujó? Pues el propio sistema, por no garantizar alimentos. El Estado miró para otro lado mientras la gente resolvía cómo podía. ¿Qué pasó realmente? Las familias criaban un puerco al año para tener carne en diciembre o cuando se pudiera. Se alimentaban con sobras, inventos, trueques. Los edificios, incluso en lugares bien poblados, en zonas como El Vedado o capitales provinciales, se llenaron de olor a corral, a mosca, a suciedad. ¿Dónde se jodió todo? Pues se perdieron condiciones mínimas de higiene y convivencia. Y quedó claro algo. Si querías comer carne, no podías confiar en el Estado, tenías que criarla tú mismo. Como experiencia, este modelo que presumía de garantizarlo todo terminó dependiendo del puerco al lado del inodoro. Esto describe mejor al sistema que cualquier libro. Horror número 11. Avestruces y bichos raros. Esto sucede sobre todo entre los años 80, 90 y 2000. ¿Qué eran? Granja de avestruces y otros animales exóticos presentados en la televisión como nueva fuente de carne y huevos. ¿Qué prometieron? Que las avestruces daban mucha carne, que sus huevos eran enormes, que eso iba a ayudar a la alimentación nacional. Esta fue una idea de directivos de la agricultura y la propaganda oficial buscando noticias positivas en medio de la escasez. ¿Qué pasó de verdad? Se hicieron algunas granjas piloto, se filmaron reportajes, se enseñó a las avestruces corriendo. Pero en la carnicería, en la libreta, la avestruz nunca apareció. ¿Dónde se jodió todo? Criar avestruces a gran escala es caro y es complicado. Aunque se hubiese logrado, no iba a resolver el problema de millones de personas sin carne. ¿Qué nos deja? Que cuando te hablan mucho de un animal raro y tú sigues sin pollo, hay truco. Es espectáculo, no solución. Horror número 12. Soya, levadura torula y picadillo enriquecido. Esto se comienza a ver fuerte desde los años 70, pero se marca más en los 80, 90, que eran pues productos enriquecidos con proteína vegetal, picadillos de soya, embutidos con levadura torula, hamburguesas con más invento que carne. ¿Qué prometieron? Pues que eran comida moderna, saludable, que aprovechaba mejor los recursos. Esto fue una idea de la industria alimentaria del Estado, con el respaldo de la dirección del país. ¿Qué pasó de verdad? Pues lo que debía ser complemento se convirtió en sustituto. Menos carne real, más relleno vegetal. El sabor muchas veces era horrible, la textura sospechosa. No había opción de elegir, era eso o nada. ¿Dónde se jode todo? Se usó la palabra enriquecido para tapar que estaban estirando la poca carne que había. La gente se sentía engañada, no era progreso, era necesidad disfrazada. ¿Qué nos deja todo esto como experiencia? Pues que jugar con la comida de la gente sin decirle la verdad es otra forma de maltrato. La ciencia puesta al servicio del engaño no es bienestar. Horror número 13. Conejos, peces, jutías y demás. Esto en diferentes momentos, pero muy presente en los 80 y los 90. Que eran pues proyectos para criar conejos, peces en estanques pequeños, jutías y otros animales como fuente alternativa de proteína. ¿Qué prometieron? Que así se diversificaba la dieta y se aliviaba la carga sobre la res y el cerdo. ¿Quién lo mandó? Los gobiernos locales, ministerios y el propio FIDE, que cada vez que sacaba un plan especial nuevo, se daba en el pecho. ¿Qué pasó de verdad? Algunos proyectos funcionaron en pequeña escala. Muchos dependían demasiado de un director entusiasmado y de insumos que no siempre llegaban. Cuando se acababa el pienso, el medicamento, cambiaban de jefe, aquello se caía. ¿Dónde se jode todo? Pues se vendieron como soluciones nacionales cosas que con suerte podían aliviar a un municipio o a una cooperativa. El cubano siguió dependiendo de la libreta y del mercado negro. ¿Qué nos deja? Que los inventos del patio ayudan, pero no sustituyen una economía rota. Si el país entero depende de 3 conejos, el problema no es la proteína, es quien manda. El cuarto grupo de temas ahora, la tierra y las aguas maltratadas. Horror 14, meterle mano a la siega de zapata.
Esto sucede en los 70 y los 60. ¿Qué era? Pues la Ciénaga de Zapata, el mayor pantano de Cuba, zona de manglar, fango, lagunas y una pila de especies. El plan fue recuperar partes para cultivo y ganado. Prometieron convertir una parte del pantano en tierras productivas, arrozales, pastizales, etc. ¿Quién lo mandó? Pues Fidel y los organismos de recursos hidráulicos y la agricultura. En la verdad, abrieron canales, hicieron obras de drenaje, se intentó sembrar y meter granado donde el agua manda. Algunos proyectos se frenaron por falta de recursos, otros siguieron más de la cuenta. ¿Dónde se jodió todo esto? Pues la Ciénaga ya estaba haciendo un trabajo, proteger la costa, guardar el agua, mantener peces y aves. Al tocarla mal, se dañó parte de ese escudo natural, ese ecosistema, sin obtener gran cosa a cambio de producción. ¿Qué podemos sacar como experiencia? Que no todo lo que está lleno de agua sobra. A veces lo que parece fango inútil es lo que te está salvando de males mayores. Horror número 15. Desmontar por desmontar y regar por regar. A partir de los años 60, la idea fija era ganarle tierra al marabú y al monte, casi como una religión. Cuanto más monte se tumbaba, más canales se hacían, más contentos quedaban en los informes. Prometieron que cada hectárea desmontada era un paso hacia la abundancia, más siembra, más comida. Esto fue una idea de ministros y dirigentes provinciales y jefes de empresas compitiendo para ver quién presentaba más hectáreas recuperadas. En la realidad, se tumbó monte donde no hacía falta. Se metieron sistemas de riegos caros en tierras flojas. Se gastó combustible y maquinarias a lo loco. Muchas de estas áreas nunca dieron lo que se prometió. ¿Dónde se jodió todo? Se valoró más el movimiento de tierra que el resultado. Zonas que estaban medio bien como bosque o pasto natural quedaron peladas o poco productivas. Como experiencia, podemos aprender que hacer hoyos o mover tierra no es un sinónimo de progreso. Se trabajó duro, pero contra el sentido común. Horror número 16. Cambiar caña por capricho. Esto sobre todo en los 70 y 80 y los efectos se recogen después. La idea era cambiar variedades de caña, quitar una que se conocía y meter otra moderna, entre comillas, que prometía, por supuesto, más toneladas por hectárea, más azúcar, cañas más fuertes. ¿Quiénes lo mandaron? Por supuesto, el propio Fidel, también jefe del sector azucarero, a los que le gustaba meterle mano hasta en esos detalles. ¿Qué pasó de verdad? Se arrancaron cañas que los campesinos conocían bien. Se sembraron nuevas variedades sin probarlas bastante a gran escala. Cuando algunas no dieron lo esperado, ya el campo estaba sembrado con ellas. ¿Dónde se jodió todo? Se perdieron años de experiencia y varias zafas. Fue un empujón más hacia el desmantelamiento final de la industria azucarera. De esto, ¿qué podemos aprender? Que cambiar algo porque al jefe se le antoja, sin escuchar al que trabaja la tierra, sale caro. En este caso, ayudó a tumbar la columna vertebral económica del país, esa industria azucarera que llevaba casi un par de siglos funcionando. Y este es el fin de esta primera parte de la compilación. Los invito a ver la totalidad, a ver las siguientes partes, compartir, hacer los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Gracias, soy Marquito Curioso.